Buenas con todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Silvia Vallejo Vargas. Soy vulcanóloga y docente en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador. Y hoy les voy a hablar sobre un tema que me gusta muchísimo y en cuyo campo ya voy trabajando alrededor de 12 años, el monitoreo térmico, el cual ha sido incluido a ser tratado en este curso de volcanología para la sociedad. Quisiera empezar la charla contándoles un poquito de esta primera fotografía. Es una imagen térmica propiamente dicha. En el 2018, cuando el volcán Sierra Negra erupcionó, pudimos acceder con otros colegas del IGEPN al sitio un día después de que la erupción empezó. Al llegar nos enteramos que la erupción al sitio al que íbamos ya había cesado. Sin embargo, nos dirigimos en la noche hacia el sector. Sabemos que estábamos cerca de los depósitos, pero visiblemente no se podía ver nada. Cuando llegamos a una estación de monitoreo para hacer base, como vemos aquí una pequeña antena, empezamos a ver un poco de incandescencia en algunos sectores, pero nada permanente, nada que nos indique la extensión de los flujos de lava. Es así que sacamos las cámaras térmicas y pudimos observar mediante esto, pudimos identificar, mejor dicho, la presencia de los flujos de lava. ¿Y cómo lo hicimos esto? Mediante la presencia de anomalías térmicas, una diferencia de color que vemos acá, la cual está representada por todas las partes de anaranjadas, un poco blanquecinas, que nos indicaba que era el flujo de lava en contraste con todas las partes azules que serían los sitios o las zonas de menor temperatura. En base a este preámbulo, les cuento que el monitoreo térmico es una de las técnicas que complementan al monitoreo volcánico. En este chart generado por la USGS y que imagino que ya lo han visto a lo largo de las charlas, se puede observar el monitoreo hecho por gas, por deformación, por la vibración de tierra y también por los sensores remotos. Aquí entra el monitoreo térmico, el cual puede estar hecho, si se puede decir así, por cámaras que pueden estar instaladas o fijas en el terreno, o cámaras portátiles que pueden ser llevadas en helicópteros o avionetas, y también por la detección de puntos calientes en satélites. Entonces, en estos minutos vamos a hablar sobre el monitoreo térmico en los volcanes, qué es lo que nos dicen las imágenes, las cámaras térmicas, qué es una imagen térmica, cómo se realiza este monitoreo y cuáles son los productos volcánicos que nosotros podemos identificar. También vamos a hablar un poquito de la toma de imágenes y de la detección de puntos calientes mediante satélites. El monitoreo térmico en un volcán volcanes ha sido aplicada en esta rama de las geociencias desde hace ya varias décadas y se lo puede aplicar de varias maneras, como el método directo, en el cual se realizan medidas directas, valga la redundancia, de temperatura con termocuplas, como observamos aquí en la figura. Mi colega está insertando una termocupla aquí en este sector, en este flujo de lava, que aparentemente, digamos, no pasa nada. Sin embargo, si nosotros mostramos la imagen térmica asociada a este sector, podemos ver aquí la presencia del compañero y las fisuras, la fisura a la que se está midiendo tiene una temperatura bastante alta, ¿sí? Dicho esto, el monitoreo directo tiene su riesgo, ¿no? Por otro lado, tenemos las cámaras térmicas o infrarrojas y también los radiómetros. En este caso, yo les muestro una cámara térmica empotrada en un trípode, acá cercano al flujo de lava emitido recientemente, y en la derecha vemos la imagen térmica que estaría mostrando la fisura por la cual salieron los flujos de lava basálticos que aún se encuentra caliente. Adicionalmente, tenemos la detección de puntos calientes por sensores remotos. Y aquí hay un ejemplo de uno de los algoritmos que se utiliza bastante en la actualidad, que es el de Mirova, el cual puede dar en tiempo casi real las alertas de estos puntos calientes y que en este ejemplo se muestra asociados a flujos de lava generados en el volcán Pitón de la Fournaise en la isla de La Reunión.
Pero, ¿qué es lo que nos muestra una cámara térmica? ¿Sí? En esta imagen nosotros observamos una caja de metal, como vemos acá, y observamos dos tazas negras que están llenas de café cada una. Visualmente no observamos nada, ¿no es cierto? Está todo igual. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos una cámara térmica? Inmediatamente salta a la lista algo anómalo. La taza de la derecha correspondería a esta anomalía en la cual se puede observar y que está representada por colores bastante claros y que estaría relacionada con temperaturas bastante altas, mayor de 50 grados, ¿no es cierto? En contraste con la taza de la izquierda, la cual no presenta ninguna anomalía y que está caracterizada por estos colores oscuros que corresponderían a temperaturas frías. Esto sería como un ejemplo casero, pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos al campo? Nuevamente volvemos a Sierra Negra en Galápagos, en el cual nosotros podemos ver paisajes de este tipo en la mayor parte de la isla. Podemos ver mucha escoria, tenemos un flujo de lava aquí grisáceo y un flujo de lava un poco marrón y la presencia de un volcanólogo. Si nosotros vemos a través de la térmica, de los ojos de la térmica, les quisiera pedir que se fijen bien aquí en la escala y la variación de temperatura de acá. Nosotros vamos a ver la secuencia de mi compañero que está caminando delante del flujo de lava, en el cual se puede observar una variación de colores importantes y asimismo de la temperatura, ¿no? Como ustedes se fijaron, estos colores, los colores más brillantes alcanzaron valores bastante altos, casi 300 grados en algunas ocasiones, y que estarían reflejados por estos colores amarillos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar en esta imagen? ¿Sí? Vamos a observar la escoria, que estaría representada por la parte más azul, porque está fría, el vulcanólogo de igual manera, y el flujo de lava, que estaría representado por los colores más amarillentos y morados. ¿Sí? Pero ¿por qué ven esto nuestros ojos? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Y esto es porque nuestros ojos solo pueden captar un cierto rango de frecuencias del espectro electromagnético, que corresponde al rango visible, que es esta partecita de acá. Pero existen otros tipos de ondas como la microonda, radio, etcétera, que también están incluidas en este espectro. Pero también nosotros podemos encontrar la parte, digamos, del rango infrarrojo, que es un poco más amplio, y es aquí donde no trabajan las cámaras térmicas. Y funcionan de esta manera. O sea, las cámaras térmicas lo que hacen es medir la radiancia que los cuerpos emiten para posteriormente transformarla a temperatura. Entonces, una cámara térmica lo que nos va a dar es una imagen térmica, ¿sí? ¿Qué sería una representación de la temperatura de los cuerpos en modo de una fotografía, como nosotros observamos aquí, donde cada uno de los píxeles tendrá información de temperatura? Pero atención, su obtención depende mucho de las condiciones climáticas. O sea, es necesario que no existan nubes o emisiones de gas porque estas pueden opacar las anomalías térmicas que nosotros estamos estudiando. Y por otro lado, el tamaño de la imagen, como nosotros vemos aquí en este caso, que tiene 640 píxeles en X por 480 en Y, depende mucho del modelo y de la resolución de la cámara. Los colores que se muestran acá dependen de las paletas de colores que uno puede aplicar. En este caso está aplicada la paleta de hierro, en la cual los colores más amarillos o blanquecinos corresponden a las temperaturas más altas, mientras que los más azules corresponden a las temperaturas más frías, como vemos acá. ¿Sí? Entonces, las temperaturas más calientes estarían relacionadas con el domo, donde vemos igual colores más brillantes, y la parte más fría estaría relacionada con la presencia de nubes.
Eh, si nosotros obtenemos una imagen térmica con la cámara, esta debe ser calibrada. Y esto se lo hace ingresando en el software de análisis de estas imágenes valores como la emisividad, la humedad, la temperatura atmosférica, la temperatura ambiental, la distancia, debido a que entre la cámara y el objeto pueden existir condiciones atmosféricas variables que pueden alterar así tener una medida más acertada de la anomalía térmica, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Y ahora que ya sabemos qué se obtiene con una cámara térmica, pasamos al monitoreo en los volcanes con estos instrumentos. Entonces, podemos nosotros hacer monitoreo o vigilancia desde tierra mediante cámaras fijas. Eh, como instaladas en alguna estación de monitoreo, como nosotros observamos aquí. Esta es una estación fija donde se tiene otros instrumentos, se tiene sismógrafos, en donde aquí la cámara térmica está en esta cajita negra. Tenemos una cámara visual, la cual está proyectada directamente al volcán. Si nosotros obtenemos o sacamos, en este caso yo sobrepuse una imagen del volcán, una imagen térmica del volcán obtenida con esta cámara sobre lo que se ve ahí, nosotros podemos contrastar bastante bien los productos volcánicos que se generan. Perdón. Por otro lado, nosotros tenemos que se pueden hacer desde tierra campañas de campo de varios días o de varias horas para la colección de datos in situ. Entonces, aquí estamos en el volcán Reventador. Tenemos una cámara térmica portátil y una cámara térmica fija, la cual está siendo alimentada por baterías. El volcán acá está nublado y esperando ahí a que se despeje. Estas campañas también pueden comprender el monitoreo de campos fumarólicos, como observamos aquí, y la actividad relacionada con la emisión de gases, flujos de lava, flujos piroclásticos, etc. El monitoreo desde el aire incluye sobrevuelos en avioneta con ventanas abiertas y con helicópteros sin puertas, ¿sí? En este primer video les voy a mostrar un poquito de lo que es un sobrevuelo sobre un volcán, en este caso el volcán El Reventador, donde observamos el volcán contenido dentro de una caldera, los flujos de lava y mi colega, que ya pronto aparece, con la cámara térmica en la cual se puede identificar un nuevo flujo de lava que está acá atrás y que a simple vista realmente casi no se lo puede observar. Por otro lado, nosotros tenemos esta animación que es también obtenida en un sobrevuelo con una cámara térmica portátil en la cual se puede observar los flujos de lava y una columna de explosión que se había generado hace poco. También se pueden observar cambios morfológicos que se van dando en el volcán, teniendo en cuenta que los volcanes están cambiando continuamente, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a explicar rápidamente. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vamos a volar sin ventanas o sin puertas, no? Entonces, les voy a explicar rápidamente por qué no se debe hacer un monitoreo térmico poniendo, digamos, ventanas por delante, ¿sí? Entonces, aquí un ejercicio bastante simple. Tenemos la cámara térmica, tenemos una fuente de color que en este caso puede representar el volcán y acá tenemos un vidrio que puede representar la ventana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Entonces, si nosotros colocamos un vidrio delante de la cámara térmica, fíjense bien aquí, lo que nosotros vamos a ver es el reflejo del calor que está emitiendo la cámara en el vidrio. ¿Sí? No estamos viendo a través de no estamos viendo la fuente de calor que nos interesa. Entonces es debido a esto que nosotros volamos sin ventanas. Debo decir en este caso que existen algunas ventanas que son infrarrojas y que se las coloca a las cámaras térmicas, principalmente en la parte industrial, para proteger al instrumento, ¿no? Esto también nosotros hemos aplicado para proteger nuestros instrumentos ante la lluvia, ante
el polvo, etcétera, en las estaciones que tenemos. Entonces, si nosotros volamos sin una ventana de vidrio delante de la cámara térmica, o sea, que esté entre la cámara térmica y el volcán, nosotros podemos ver imágenes como esta. Entonces, aquí, nuevamente, el volcán reventador volando en un helicóptero sin puertas, mi colega, en la cual con la cámara térmica puede observar el volcán y todos los depósitos de corrientes de densidad piroclástica que habían descendido minutos antes y que aquí en el volcán están referenciados con estas trazas blanquecinas, ¿sí? Entonces, si queremos saber un poquito acerca de las cámaras fijas, nosotros podemos decir que estas necesitan una alimentación de energía externa y que sea continua, y los datos se van a almacenar externamente. Esta es una muestra. Debo decir aquí que existen al momento muchísimas marcas de cámaras térmicas, ¿sí? Una de las más utilizadas es la FLIR, es la a nivel mundial y que nosotros utilizamos algunas de acá en el país, ¿sí? Entonces, estas cámaras están instaladas en un sitio fijo, o como les había mencionado, también se puede instalar en campañas de campo por cortas horas o por pocos días. Lo que es bastante necesario es que la transmisión de estas imágenes que debe haber una transmisión, ¿no? A veces se les puede dejar por días con una tarjeta Raspberry para que se vayan guardando ahí las imágenes. Sin embargo, la mayoría que, digamos, que se lo hace es una transmisión en tiempo casi real vía radio, microondas, satelital, para poder tener esta información directamente en los observatorios y poder observar qué es lo que está pasando superficialmente con el volcán. La frecuencia de toma de imágenes puede ser variable, desde 1 minuto hasta 20 minutos, dependiendo de la actividad del volcán. No es lo mismo tener un volcán que solo tiene emisiones de gas a tener un volcán que tiene explosiones, flujos piroclásticos, de ahí la frecuencia debe ser diferente. Entonces, uno de los puntos negativos es que estas cámaras, al ser fijas, o sea, vamos a poder observar solo una parte localizada del volcán, como observamos aquí. Posteriormente, nosotros tenemos, al contrario, tenemos lo de las cámaras térmicas, ¿sí? Las cuales tienen baterías que son recargables y que su almacenamiento se lo realiza principalmente en tarjetas de CD. Entonces, esto, como les decía, se puede hacer en helicópteros, en aviones, y se puede, dependiendo de las condiciones climáticas, se puede dar vueltas al volcán y podemos obtener una visión más completa de las anomalías térmicas presentes en el volcán, y así también se puede ver los cambios morfológicos en este, ¿sí? Entonces, con todo esto que ya hemos visto, ¿qué podemos monitorear? ¿Sí? Podemos monitorear en los volcanes activos los campos fumarólicos presentes, pero también en los volcanes que están en erupción podemos ver la actividad superficial relacionada con la emisión de columnas de gas y ceniza, con corrientes de densidad piroclástica, con flujos de lava, tumos de lava, campos fumarólicos y también presencia de las fuentes de aguas termales. Entonces, por ejemplo, para los flujos de lava, podemos nosotros identificar los flujos de lava y tener una estimación de la temperatura, debido a que estos pueden alcanzar varios cientos de grados y también su textura es bastante peculiar. A veces nosotros hemos medido hasta 700, 800 grados centígrados máximo en flujos de lava andesíticos y en flujos de lava basálticos hasta 970 grados. Acá les muestro otro ejemplo en el cual tenemos un volcán y visiblemente es bastante difícil poder identificar si se trata de un flujo de lava activo o no, y que con la cámara térmica podemos identificar bastante claro. Aquí les muestro nuevamente algo de Sierra Negra. Es una panorámica de lo que se midió, de lo que se vio desde cercano a la estación, en el cual vamos a imaginarnos, aquí tenemos el borde de la caldera,
Como saben, en Galápagos tenemos volcanes tipo escudo, como ya habrán visto, tenemos calderas bastante grandes, en la cual una fisura se abrió justo en el borde de la caldera y los flujos de lava fueron emitidos hacia la parte interna de esta y hacia la parte externa. Si ustedes recuerdan, la fotografía introductoria, la imagen introductoria era en esta parte de acá, donde mi colega estaba parado en este sitio, justo al lado de la antena. Y así nosotros podemos identificar y poder tener mediciones de los flujos de lava de una manera más segura. Así como vemos en esta parte de acá, era como bastante difícil hacer mediciones con termocupla. Sin embargo, con la cámara térmica pudimos tener medidas de un flujo de lava que, aunque ya estaba emplazado, tenía temperaturas bastante altas. Si nosotros también, por otro lado, tenemos una buena base de datos o secuencias de imágenes térmicas a lo largo del tiempo, nosotros podemos determinar la velocidad de avance de los flujos de lava, como vemos en este pequeño ejemplo del volcán El Reventador. Por otro lado, también con sobrevuelos periódicos se pueden construir DEMS y ortomosaicos que van a permitir identificar el avance de los flujos de lava a gran escala, como lo relacionado a lo que pasó en Hawái en el 2018, en donde se tuvo una erupción bastante grande, y que con las imágenes térmicas y estas ortofotos se podía medir el avance del flujo de lava. Y por otro lado, cuando uno ya logra identificar los flujos de lava, uno puede ayudarse para poder mapearlos y poder determinar una área aproximada del área de inundación de los flujos de lava en ciertos volcanes, como aquí en el volcán El Reventador. Por otro lado, también se pueden monitorear la generación de las corrientes de densidad piroclástica. Como ustedes saben, esto es uno de los productos volcánicos que pueden ser más peligrosos y a la cual mucha gente se encuentra vulnerable. En este caso, yo les voy a mostrar un video que hicimos a partir de una secuencia de imágenes térmicas que tomamos en la erupción del 1 de febrero del 2014 en el volcán Tungurahua. Como vemos, vamos a ver aquí, este es el volcán Tungurahua, ¿sí? Y el video es bastante cortito porque está bastante acelerado, pero podemos ver la generación de los flujos piroclásticos, la generación de la columna y posteriormente la coinimbrita que cubrió todo el volcán. Por otro lado, también podemos observar las explosiones, las columnas de ceniza, podemos determinar la dirección, la elevación. Y como les había dicho, el monitoreo térmico no trabaja en el espectro visible, entonces no necesitamos que sea de día para poder observar, ¿sí? Entonces, y esto es una de las ventajas que tiene este tipo de monitoreo, ya que en las noches con una cámara térmica uno puede identificar la dirección de los productos volcánicos bastante fácil. Además, también nos puede ayudar a entender la dinámica de los flujos de las explosiones. Acá tenemos una explosión bastante importante. Tenemos la caída de los balísticos. Si nosotros vemos acá ya en los flancos, tenemos la generación de pequeños flujos piroclásticos que se están generando aquí en el volcán y tenemos una columna que está alimentándose continuamente, además de los bloques rodados que se están generando aquí. Por otro lado, también tenemos los domos de lava que se pueden estudiar con las imágenes térmicas, ¿sí? Entonces lo que se puede determinar es su temperatura, la estimación de la tasa de extrusión, los cambios morfológicos que se pueden dar, los mecanismos también de enfriamiento, como acá en el volcán de Colima, en su domo, que es bastante típico y ha sido bastante estudiado. Y también se puede determinar cómo los domos van cambiando en el tiempo, ¿no? Como esté relacionado con el domo del volcán El Reventador, que estuvo activo en el año 2011. Después, posteriormente, también se tienen campañas
de campo regulares, en las cuales se puede, campeones regulares a sitios de aguas termales, en las cuales se puede determinar la evolución termal de las aguas, el cual siempre es acompañado de monitoreo geoquímico, ¿sí? Entonces, otras aplicaciones que nosotros también podemos identificar, como un poquito ya habíamos hablado, es la generación de DEMS y ortofotos, lo cual nos ayuda bastante a poder identificar los rasgos morfológicos. ¿Y esto por qué? Porque los volcanes activos y que están en erupción por lo general tienen emisiones de gases continuas, lo cual visiblemente hace imposible que nosotros podamos identificar los diferentes rasgos, morfológicos, ¿no? Entonces, las cámaras térmicas, si los gases no son muy fuertes, o sea, si no hay muchos gases, podemos, como que pudiéramos ver a través de ellos y nos facilita determinar los rasgos morfológicos que se estarían generando. Y esto ayuda bastante para determinar la evolución morfológica en los volcanes. Entonces, otras de las aplicaciones que también se dan con las cámaras térmicas es la tasa de fusión de la lava. En esto se trabaja bastante, la distribución del tamaño de la partícula de explosiones. Por ejemplo, en los volcanes Stromboli y Etna han sido bastante estudiados. El comportamiento de las anomalías térmicas, eso se estudia en varios volcanes. Y la variación de nivel de lagos de lava también ha sido bien chévere. Pues si ustedes pueden buscar en Halomama, en Hawái, ha sido muy estudiada. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, ya hemos visto qué es el monitoreo térmico, cómo se lo realiza, qué es lo que se obtiene del monitoreo térmico. Es importante que sepamos que cuando uno tiene ya la cámara en sus manos, existen tres cosas que no se van a poder cambiar. El primero es el rango de temperatura, ¿sí? Entonces, de las cámaras existen rangos de temperatura que nos van a ayudar a determinar, que nos ayudan, si se quiere, a poder concentrar la toma de imágenes, ¿sí? Entonces, en algunas cámaras existen estos rangos de menos 20 a 150 grados, de 0 a 500, de 350 a 1500 grados centígrados, ¿sí? Entonces, una vez que uno aplica o le setea a la cámara con un rango específico, eso ya no se puede cambiar, ¿sí? Entonces ya no existen cambios. Después es el enfoque. Uno tiene que ser bien prolijo para poder enfocar la imagen, para poder obtener resultados buenos. Y después el encuadre, ¿sí? Siempre es súper necesario determinar bien la zona a la que nosotros vamos a tomar la imagen. Por último, es necesario que siempre llevemos el higrómetro para poder medir la humedad y la temperatura atmosférica para después poder calibrar. Y también llevar un GPS para tener la ubicación de la cámara para poder después estimar la distancia del objeto hacia nuestra cámara, ¿sí? Entonces, con estas premisas, lo que se recomienda, sí es lo que hemos aprendido a lo largo de los años, porque así equivocándose uno aprende, es lo del rango de temperatura. Entonces, nosotros recomendamos que, por ejemplo, si existen campos fumarólicos que no son muy calientes, se puede utilizar un rango de menos 20 a 150, estaría bien. Pero si existen campos fumarólicos mucho más fuertes, mucho más calientes, un rango de temperatura aplicado de 0 a 500 está bien. Si nosotros vamos a tomar imágenes térmicas de flujos y domos de lava, se pueden aplicar estos rangos de 0 a 500 y posteriormente de 350 a 1500. Y para las corrientes de densidad piroclástico, directamente de 0 a 350. El enfoque también se recomienda que sea automático para que resulten mejor las imágenes. Y el encuadre, esto siempre es súper importante de acuerdo a la anomalía térmica que ustedes vayan a querer observar. Siempre esto es súper importante. Y después para la toma de imágenes se tiene que decidir si uno debe tomar imágenes individuales o hacerlo en secuencias. Nosotros
tratamos en lo posible de hacer primero algunas vueltas de imágenes individuales y después en secuencias. Entonces, claro, todo depende de la disponibilidad del tiempo, si las condiciones climáticas son buenas todo el tiempo, o si ya se va a cerrar, entonces me lanzo solamente con una secuencia. O si estoy en el campo y estoy haciendo una campaña de campo, pues me voy a lanzar, voy a esperar, lanzo imágenes cada cierto tiempo y después puedo hacer una secuencia, ¿sí? Entonces, ¿y por qué les cuento esto? Porque los errores se cometen siempre. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una imagen térmica del volcán El Reventador, en donde teníamos un domo y teníamos ya un outbreak y un pequeño flujo de lava, en el cual se utilizó el rango de menos 20 a 150. Entonces, si nosotros vemos acá, cuando nos sale ya en el programa, cuando ya vamos a analizar en el programa en sí, vemos que cuando nos salen este tipo de valores, no vamos a poder observar, no vamos a poder utilizar esta imagen para hacer un análisis de la parte térmica, debido a que los valores de la temperatura eran mucho más altos, ¿sí? Por otro lado, es lo del enfoque que les había dicho. Entonces, aquí yo les presento una imagen desenfocada. Si bien aquí observamos el domo, pero está desenfocada, no podemos sacar información de esta imagen. Entonces, esta no la podríamos utilizar. Al contrario que si nosotros tenemos una imagen bastante bien enfocada, inclusive podemos hacer una caracterización de la morfología aquí en este domo. Y por último, decirles que existen algunos sitios web en donde se puede ver la detección de los puntos calientes mediante los satélites, con los cuales los más utilizados son Modvolk, FIRMS y también Mirova. Entonces es bastante chévere poder identificar, tienen información de casi todos los volcanes del mundo, tienen unos datasets desde hace bastante tiempo que son bastante completos. Entonces, eso era todo lo que yo les quería contar. Gracias por su atención y vamos a colocar la bibliografía, si tienen interés, en el link de YouTube. Saludos.